implementar cambios en la doctrina militar y reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas. Esa es, de nuevo, la exigencia de las FARC al gobierno colombiano en medio del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Una polémica iniciativa que de inmediato fue condenada por varios sectores políticos en Colombia. Las FARC insisten en que para garantizar el fin del conflicto se deben implementar cambios en las fuerzas militares. Adelantar la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño, estructura y con la propia asignación del gasto público. Sectores políticos colombianos condenaron la iniciativa del grupo criminal. Señalan que así Colombia entra en una etapa del posconflicto, no se debe tocar a las fuerzas del orden. No, está totalmente equivocado. Evidentemente no se puede, por lo menos en los primeros años, reducir nada. Tenemos que lograr el control del territorio, porque si no aparecen otros grupos armados a reemplazar a los que salen. Creo que no se va a poder reducir en un solo soldado el tamaño de las fuerzas militares los primeros años. Absolutamente pues inadecuado. Yo creo que las FARC no tienen nada que decirnos sobre doctrina militar, sobre recortes a la fuerza pública. Ellos están en la ilegalidad. En la ilegalidad. Incluso en varias oportunidades la petición ha sido rechazada por el gobierno. Y por eso dije desde un principio, las Fuerzas Armadas de Colombia no serán objeto de conversación, negociación o discusión en la mesa. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares ya había señalado que detrás de la iniciativa hay otra intención. Según ACORE, disminuir el pie de fuerza facilitaría las cosas a las FARC, ya que no todas sus estructuras criminales dejarán las armas y seguirán lucrándose de negocios como el narcotráfico. Establecemos contacto en vivo en Bogotá con el general en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE. General Ruiz, buenas noches por acompañarnos. Gracias. Buenas noches y cordial saludo. Me gustaría preguntarle, la pregunta casi obvia es, ¿qué tienen que hacer las FARC hablando del tamaño de las Fuerzas Armadas de Colombia? Sin embargo, como parte de su incursión a la política, ¿no tendrían la posibilidad de plantear una iniciativa como esta? Bueno, esta pretensión de las FARC es insólita, rechazo total, no tiene sentido. No vale la pena dar una respuesta. Bajo ninguna circunstancia se va a discutir con las FARC la política de seguridad nacional y mucho menos lo que es la reestructuración de las fuerzas militares y la Policía Nacional. En este momento, pues, ya hay conciencia ciudadana de que todas estas pretensiones lo único que hacen es dañar este proceso, lo hacen inaceptable, ¿no? Rechazo, pues, creciente en forma constante. Necesitamos unas fuerzas militares muy fuertes en caso de darse un posconflicto, porque hay que cubrir el territorio nacional, ejercer un control de zonas extensas, para que se garantice cualquier cosa que sea pactada con estas organizaciones, porque estamos negociando el conflicto, el cese del conflicto con un solo actor, con las FARC. Falta el ELN, falta el problema de solucionar el problema de las BACRIM. Así pues, de que necesitamos unas fuerzas mucho más poderosas, ¿no? Mucho más efectivas, mucho más fuertes para poder garantizar el cumplimiento de la misión constitucional que les corresponde. Ahora, señor Ruiz, gracias por acompañarnos. Soy Andrea Bernal, los saludo. Entonces, si eso no está en debate con las FARC, ¿qué pretenden las FARC al ponerlo sobre la mesa? ¿Seguir presionando al gobierno para que se firme lo que sea en el tiempo que sea y se firme ya? ¿Qué es lo que pretenden las FARC? La verdad es que es difícil entenderlas. Ellos son magos en el tema de la negociación. 30 años negociando con distintos gobiernos dentro de un fracaso total. A ellos les interesa es los beneficios que reciben a través del proceso. Entre más lo puedan extender, mucho mejor. Y en estas circunstancias, pues, están generando una cantidad de exigencias que generan ese rechazo. Hace unos pocos días hablaron de los territorios de paz. Es decir, quieren otra vez, pues, a través de lo que existe o ya se ha pactado en las zonas de reserva campesina, utilizarlas pues como lo que podían ser las famosas repúblicas independientes que en una época las tuvimos que enfrentar con esta misma organización.
Hablaron también de la excarcelación masiva de los terroristas de las FARC que están ahorita cumpliendo penas en distintas cárceles del país. Eso lo dijo hace 3 días Timochenko. Entonces, todo esto lo que está generando es un rechazo al proceso. En nada lo favorece y seguramente, ahora que viene el plebiscito, la respuesta ciudadana quizá no va a ser muy favorable. General, mucho se ha hablado del presupuesto de armamento de las Fuerzas Armadas colombianas. En caso de entrar en una etapa de posconflicto, ¿a dónde cree usted que se deberían destinar estos recursos? Pues a las mismas fuerzas militares, porque tenemos que fortalecernos. Esto es costoso. Mantener la paz es costoso también. Mantener unas fuerzas militares que tengan la capacidad disuasiva, la capacidad efectiva de ejercer el control territorial para evitar que esto se repita, eso cuesta. Así pues de que vamos a necesitar más presupuesto en el posconflicto que ahora para poder garantizar esa tarea constitucional que nos corresponde. ¿Cómo cree usted que está de cerca o de lejos esta firma de la paz cuando no solo salen a decir lo que hemos escuchado, sino hubo un indulto a 30 guerrilleros? Ellos mismos dicen que no es suficiente, se quejan de las condiciones en las que están en la cárcel, se olvidan de cómo estuvieron en las condiciones de sus secuestrados. Es decir, ¿cómo analiza este proceso cuando se supone faltan tan pocos meses para la firma? Andrea, cada día la vemos más lejos precisamente por estas posiciones absurdas que están asumiendo. Nadie entiende y el común de la gente ya ahora está muy pendiente de lo que se está diciendo y la forma como se está publicitando este famoso proceso. El cuestionamiento es grande. Así pues de que yo pienso que si no cambian de actitud y si no entran en una línea coherente, una línea que realmente la gente entienda de que hay una negociación seria, esto va a fracasar. Agradecemos mucho al general en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias y cordial saludo.